Dicen que cuando la hora es esa, hay algún ángel dando vueltas. Ya está en nuestra mesa de trabajo el señor Juan Pablo Arrasti, a quien le digo, buen día por la mañana, feliz año, ¿cómo le va? Buen día, Ivana. Muchas gracias, igualmente. ¿Cómo anda? Bien, muy bien. En esta mañana, ¿cómo estuvieron las fiestas? ¿Tranquilas? ¿Ruidosas? Sí, siempre son más o menos ruidosas porque somos unos cuantos de familia, pero hace ya un tiempo que me las tomo bastante tranqui. Bien. La fiesta, ¿no? Perfecto. Más joven era de tirar todo por la ventana, ahora con más calma. Porque hay que ir a buscarlo después. Claro. Por la ventana. Porque aprendimos que todo lo que tiramos, después lo tenemos que ir a buscar. Claro. ¿No? Bien. ¿Viste como cuando no te anda la tele? A mí me pasó en el Mundial contra Holanda, que no andaba la tele porque se cortó la luz, no me acuerdo qué pasó y entró a hacer... Que decís, voy y le meto una patada al televisor y acto seguido decís, no le pegues nada porque si la rompes vas a tener que comprar otro. ¿Viste? Así. Duró poco el romance con el fútbol. ¿Su romance con el fútbol? El del señor Arrasti. El del señor acá presente. Claro, duró poco. Porque bueno, ¿qué íbamos a hablar Sí. de fútbol, no? Prácticamente no. ¿De Sí, qué se ríe? Ya pasó, ya... Tiene que, la realidad lo hace volver a hablar de... Y tira. Y lo tiene que encarar porque es así. No sé de qué de todo quiere que hablemos. Si quiere que hablemos vamos de a hacer acá... un picadito para empezar el año. Uh-huh. ¿Y por dónde arrancaría? Primero una cosita que le quiero preguntar, Sí. que lo hablábamos con Pancho recién. Dos, ya que está. Uh-huh. Una es, ¿qué está haciendo Alberto Fernández con lo del juicio político a Rosati? Si se están agarrando de una estrategia para sostener el peso político que está perdiendo en la gestión. Esa sería una. Y la otra me la olvidé. Mientras usted va hablando, yo voy viendo. ¿Qué sé yo? Digamos, hay algunos movimientos políticos que a veces es difícil de analizarlos. Así, yo A bote pronto. No me imagino en el tiempo que vivimos, me cuesta mucho pensar en el progreso de un juicio político contra un ministro de la Corte. Uh-huh. Realmente, y para que haya un juicio político de un ministro de la Corte, la gravedad del accionar jurídico, digamos, porque hay una cuestión que la Corte tiene vedada, que es meterse en cuestiones políticas. La misma Corte hizo en su momento una especie de acordada y hay una frase que dice que hay cuestiones políticas no justiciables. Podría ser por meterse en algo así, o podría ser por decidir de manera demasiado antijurídica una cuestión. Y el tema que nos lleva a esto, o al entuerto actual, son cuestiones que vienen de mucho tiempo, mal barajadas, vienen o tienen su raíz o su naturaleza en una ley que debería ser inconstitucional, para empezar, que es la ley de... ¿cómo es? Se me fue la palabra. La de coparticipación. La ley de coparticipación nace y del momento que nace destruye por completo cualquier idea de sistema federal de gobierno. Uh-huh. Porque si todas las provincias tienen que mandar la plata al centro, y para que el centro haga lo que quiera, se destruyó el federalismo. Entonces esa ley que nace prácticamente en el menemato y en la época que Domingo Felipe manejaba las finanzas públicas como se le antojaba, destruyó el federalismo. Tendría que ser inconstitucional. Después la forma en que se hizo la ley va contra, qué sé yo estudié en la facultad, no sé para qué. Si después me van a decir que se puede hacer una ley que se cierra como un candado y no se puede abrir nunca jamás. O sea, es una ley que
requiere de de la participación de todas las provincias, o sea, cada provincia con sus delegados, con sus representantes. Se votó, se dijo, esta ley, bueno, se crea de esta manera, y para modificarla tiene que haber unanimidad. Entonces, si yo soy la provincia, no sé, de San Luis, y a mí en el reparto me toca Me joden. me toca más de lo que me correspondería, tengo que ser un imbécil para Lógico. decir, después levantar la mano y decir, Che, me sí, sobra. modifiquémosla. Claro. Porque vos estarías entregando recursos. Lógico. Entonces, esta ley va a poner siempre en conflicto a la provincia de Buenos Aires con el resto de las provincias. ¿Quién lo Siempre. hizo eso? Repítalo. Y se hizo en los años 90. Ujú. Entonces, ya partiendo de esa base, todo lo que se resuelva en base a esta ley va a ser conflictivo. Ujú. Conflictivo, siempre. La interpretación, Todo. la que vos me dijiste, que esto, que el otro. Porque después de hacer semejante zafarrancho, Claro. la provincia de Buenos Aires, que estaba muy perjudicada en este reparto caprichoso, porque vos imaginate, los impuestos, o muchos de los impuestos que se recaudan, tienen origen en leyes nacionales y otros impuestos tienen origen en leyes provinciales. Entonces, se supone que los que van al gobierno central son aquellos que tienen origen en leyes nacionales y solamente quedan reservados los de los provinciales, que son, bueno, esos ingresos brutos y esas cosas. Entonces, a veces las provincias lo que tienen que hacer ante esta desesperación empiezan a subir las alícuotas. Hay provincias que tienen impuestos, por ejemplo, ingresos brutos tan alto en algunos segmentos que es casi confiscatorio. Ujú. No vamos a entrar en detalle en esto, porque si no se va a hacer pesado. Sí. No, Pero le empezás a quitar esas posibilidades. Bueno, en aquel momento, el gobernador de la provincia de Buenos Aires era Duhalde, y Duhalde le dice, bueno, escuchame una cosa, voy, vengo a la provincia, me mandás a la provincia, a ganar la provincia, y después me desfinanciás. Entonces se armó el regalito de Papá Noel, que era el fondo del conurbano. ¿Y el fondo del conurbano cómo se actualiza? Porque también tiene una forma cuasi caprichosa, decir, bueno, te doy esto para compensar todo aquello que te saqué. Ujú. Pero el día que ando medio mal con vos, Devuélvemelo. no te lo doy. O te doy menos, o me hago el Lógico. gil y te lo doy, te lo Por doy cuando supuesto. quiero. Entonces Lo eso uso termina políticamente, siendo lo que sea. absolutamente discrecional. Total. Entonces, si queremos ir hacia un país serio y tenés, por lo menos desde la escritura, una constitución que en algún momento intentó ser medianamente federalista, tenés que tratar de volver a eso, pero en los hechos. Porque hoy no ocurre. Y la Corte colabora muy poco. La Corte es, en este momento, bastante impresentable. Casi totalmente impresentable. O sea que podemos estar de acuerdo los dos en que es una entreteniciencia familiar en los medios. Y vos imaginate, Digo, sale juntos. para propiciar un juicio político, porque es este juego de poderes. Ujú. O sea, el poder judicial solamente puede ser acotado a partir de, por ejemplo, no sé, el juicio político. Pero para que Exacto. haya un juicio político lo pide, en este caso, el presidente de la Nación, pero tiene que salir de las cámaras Exacto. el acuerdo para sentar a este hombre en un banquillo, digamos. Entonces, eso no va a ocurrir. Bueno, por eso. No va a ocurrir. Y todo lo demás es Pero el presidente jueguito. lo sabe a eso. Por eso te digo, digamos. Bueno, Sentí que lo es una sabe, maniobra para así estar como ahí. sabe la Corte, Lo mismo, al revés. con el fallo que sacó Lógico, hace poco, lógico. que sabe que es impagable, que Lógico. sabe que le arma un despelote y la madre, y lo hace a propósito. Ujú. Entonces, es decir, Eso es dormir con el enemigo. se puede gobernar con algo de salud mental este No. país así, No. con una corte cínica, una corte manejada por los medios. Partamos de la base, cómo ingresaron 2 ministros a la corte. Ujú. Porque después, bueno, sí, no fue ratificado por el Congreso. No, pero entraron por la ventana. Ujú. Dijeron, vení acá, lo sacaron de 2 estudios jurídicos que trabajaban con el poder mediático y demás. Dijeron, bueno, ustedes son ministros de la Corte. Y después vemos cómo hacemos para poner los papelitos en orden. En orden. Y no es así. No. Entonces, cuando
hoy nos vamos olvidando de esas cosas que pasaron así, Sí, desde claro. su génesis están mal. Entonces, vos te das cuenta que tenés una corte que responde a ciertos sectores. Tenés un presidente que claramente está del otro lado de los sectores a los cuales responde esta corte. Entonces la corte no es una corte justa, imparcial y mentira. Lógico. Hablábamos recién, bueno, hoy temprano con Pancho, yo leía los diarios y decía, qué lindas épocas, ¿no? Era en la asunción de Lula da Silva, Página vuelve a hablar del Mercosur. Sí. Y yo hablábamos con Pancho y decíamos, qué linda época, la época en que se hablaba del Mercosur, discutíamos esas cosas, ¿no? Parece realmente hace millones de años atrás. Qué distinta manera de entender un país, ¿no? Qué lo que pasa, distintas. no, sí, lo que pasa es que ¿Cuántas pensá, cantidad de maneras de entender un hay país? dos cuestiones ahí. Mercosur, que con el tiempo fue tomando cada vez más forma, algo que al principio era solamente... Vos pensás que un poco nosotros lo copiamos de alguna manera con la idea que habían empezado a diagramar los europeos en aquel momento con la Comunidad Económica Europea. Ujú. Así era, Comunidad Económica Europea. Entonces, primero, vos con aquellos que son tus vecinos te pones de acuerdo en mantener la vereda, entonces cuestiones de plata. Ujú. El Mercosur empezó todo por cuestiones de tratar de generar un mercado en el Cono Sur, donde se le dé cierta fluidez al intercambio entre los países y bueno, y esto mejore la economía y el comercio de esos países. Pero después eso va progresando y te das cuenta que tenés que ir metiéndote en diversos temas. Ujú. Empezás a tener pequeñas cuestiones que tienen que ver con el tránsito de las personas. Entonces, sí, bueno, vamos a ver el tema de las residencias, acá, allá. Bueno, entonces empezás a trabajar sobre una especie de documento único y entonces en cualquier lugar donde uno esté es residente, no necesariamente tiene que ser nacional de ese país, pero Eso como nadie funciona hoy la Unión te puede Europea. ver como un extranjero. Exacto. Después agarré y decir, pero mirá, che, ¿qué hacemos con todos los bolivianos, paraguayos o chilenos que vienen a trabajar acá? Y entonces, bueno, trabajemos sobre eso y se empiezan a hacer acuerdos de los ministerios de trabajo y demás para acordar esas cuestiones. Porque vos agarrás y decís, sos extranjero, venís acá a trabajar en la Argentina, ¿dónde te aporto? Tal cual. Porque vos no aportás en este país, no vas a tener una jubilación acá, entonces hay que hacer toda una serie de cosas. Modificaciones Eso, y creaciones. en eso se fue avanzando con el tiempo y eso es lo que la gente por ahí no ve todos los días. De eso se fue avanzando mucho y se había llegado a niveles muy buenos. Después en lo político, en un momento para no mezclar tanto esto con lo político, se armó la UNASUR. Y la idea de la UNASUR, a su vez, le daba lugar al Parlasur. Ujú. Entonces agarré a decir, bueno, como también tiene la Unión Europea un parlamento. Se estaba yendo hacia un lugar muy interesante, digamos, generar una especie de unión de países donde acá para colmo nosotros tenemos, no para colmo, sería para bien, tenemos muchas cosas más en común que los europeos. Lógico. Vos salís de Francia, cruzás a Inglaterra, ya directamente hablan distinto. Te vas a un poquito más allá, vas a Alemania, hablan distinto y en algunas cosas son diferentes hasta Pero culturalmente. ellos pudieron. Y ellos pudieron hacerlo. Acá nosotros tenemos prácticamente la misma El mismo idioma. ascendencia, mismo idioma. Con lo que allana eso. Sí, sí. Bueno, supongamos que el único país que tiene un idioma diferente es Brasil. Pero digamos, un montón de cosas a favor. Todo esto No podimos. va hacia un lugar, con el tiempo después sube, no sé, se me fue el nombre del antecesor de Lula. Un Bolsonaro y lo hace bolsa, digamos, al Mercosur o conspira contra el Mercosur. O sube un Piñera en Chile y también conspira contra el Mercosur porque Piñera prefiere comerciar con Estados Unidos o con México. Entonces, también cuesta eso. ¿Sí? Pero realmente lo que es la idea originaria de Mercosur, que
prácticamente nace con Alfonsín, Ujú. es la idea que puede salvar a Latinoamérica del mundo que se viene. Un mundo hipercompetitivo en lo comercial, donde está Estados Unidos con China matándose en lo comercial, y nosotros somos un mercadito chico, pero si lo protegemos sería un mercadito interesante. Sí, claro que puede crecer. El tema es que nos falta esa unidad, digamos, no, viste, creerte por ahí más que los demás y entonces agarré y bueno, voy directo. Porque justamente lo que le serviría a Latinoamérica es comerciar como unión, no como países separados. Bien, de ahí te meto un ondazo, te bajo, te caes directamente del árbol, te caes de espaldas acá, en Chacabuco. Y te pregunto, caso Cirigliano, importante fallo a favor del municipio. Un nuevo e importante paso para el municipio puede recuperar el inmueble que se encuentra sobre calle Carles Gardel y Junín, en el que hoy se encuentra la firma Cirigliano. Desde la Secretaría de Gobierno se informó que la semana pasada, a través del Departamento de Legales, fueron notificados que la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires rechazó el recurso de nulidad interpuesto por Cirigliano, lo que significa un resultado favorable a los intereses de nuestra comuna. ¿En qué situación quedaría o quedariese? Para que entendamos los... Yo en algún momento lo seguía más de cerca, después Ujú. medio me perdí. Cuando vi la noticia esa, me gustaría, digamos, meterme más en qué consiste, porque, digamos, el recurso de nulidad planteado por Cirigliano era un recurso más dilatorio y demás. Pero ¿qué es lo que está en juego acá? Básicamente, digamos, Claro. el inmueble que todos conocen como Cirigliano en realidad es del municipio. Ujú. Toda la vida fue del municipio. En la época de... Cirigliano se lo quiere apropiar. no, es que se lo dieron. En la época de Rodrigo, Ujú. ese inmueble estaba vacío. Cirigliano era una empresa que tenía una proyección mucho mayor a la que tuvo en realidad. Ujú. Claro. Fabricaban celdas, ventiladores y demás, una empresa que parecía interesante. Y bueno, en ese momento, no sé por qué, a la gestión de Rodrigo le pareció que podía cederle el inmueble para que ahí se instale Cirigliano y fabricase todo lo que fabricaba. Son originalmente de Junín, creo. Ujú. Lo cierto es que cuando vos das un inmueble, lo podés dar en comodato por una cantidad de años X y demás, pero donar un inmueble que es del Estado No es se dona. casi imposible. Ujú. Porque, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, para eso vos necesitas, lo da el municipio, pero el municipio tiene que requerir de la provincia una ley que convalide eso. Y eso no ocurrió jamás. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Cirigliano recibe el inmueble, siempre Cirigliano creyó que le correspondía, que era de ellos, porque es como que, bueno, se hizo ese acuerdo en aquel momento, pero Cirigliano tenía que cumplir cierta carga, que a veces se hace eso de decir, bueno, cedés en comodato o cedés de alguna manera a una empresa o a una institución un inmueble que es del Estado con la carga de que ésta haga algo. Ujú. En este caso, que pusiera la planta industrial ahí y generara puestos de trabajo. Ujú. Cirigliano nunca hizo Nunca lo eso, no hizo. trabajó nadie, ahí no trabajan dos tipos. Entonces, pasaron los años y hubo algunos intentos. El que se puso más firme en ese tema fue Barrientos, donde me acuerdo que estaba Roberto Gianivelli en la asesoría letrada. Ujú. Inician el juicio como para pedir el desalojo y recuperarlo. No me acuerdo exactamente qué figura utilizaron para tratar de recuperarlo. El tema es que, bueno, obviamente, Cirigliano se oponía por un montón de argumentos, que era la posesión durante un montón de tiempo, que supuestamente desalojo. era una demanda de desalojo. Ujú. Creo que lo hicieron así de simple, como un desalojo, porque como nunca hubo transmisión de la propiedad, era como que estaban ocupando un bien Exacto. tuyo. Por eso te decía que, fíjate el error cuando, no sé si Rodrigo lo sabía o no, pero digamos, Rodrigo era abogado, así que debía saberlo. Bueno,
resulta que se arma y hubo intentos conciliatorios de que Siciliano, bueno, devolverlo en buenos términos y no sé qué le iban a dar en compensación, creo que algún lote en el sector industrial o algo así, pero estos tipos seguían insistiendo y no, se quedaban. Con lo cual yo creo que si esto ahora está resuelto por la Corte, es muy probable que se pueda ya recuperar después de 30 y pico de años largo. ¿Tenés idea cuál era la idea de Mauricio Barrientos? ¿O Era recuperarlo y intentar, no sé si es viable, si es conveniente, qué sé yo, armar como un centro cívico. O sea, en aquel momento, por ejemplo, vos agarrabas y te juntabas con la gente de Hacienda y mirabas la cantidad de alquileres que paga el municipio para tener un montón de dependencias dando vuelta por todos lados. Una de ellas está acá en una cuadra y así. Bueno, y era increíble lo que se paga. Fortuna se paga. Porque además hay un tema. Vos mañana vas a alquilar tu casa para vivir o para una oficina. Vas a una inmobiliaria, qué sé yo, bueno, ¿cuánto vale el inmueble? 50.000 pesos, qué sé yo, vos lo tratás de cuidar porque después si no vas a tener un problema. Y acá pasa algo totalmente distinto. Va al municipio a alquilarlo, ¿cuánto vale ese inmueble que a vos te cobran 50.000? Le piden, no sé, 300.000, 400.000, 500.000. Porque es el Estado. Eso sí, la dependencia pública te lo detona al inmueble. O sea, andá a ver la que era casa de Carlos Felice, a media cuadra de ahí en la Maipú, y que estuvo tránsito ahí. No sirve más la casa. Entonces, eso es lo que tiene todo este movimiento casi perverso. O sea, te tienen que pedir un montón porque el día de mañana tienen que reconstruir. Y hay un montón de alquileres. En un momento, no sé, eran cerca de 100 alquileres se pagaban. Entre dependencias públicas, algunos alquileres para personas que no tenían una casa y que se pagaban a través de desarrollo social. Era todo un berenjenal. Entonces, Mauricio sacaba la cuenta y dice, pero tranquilamente, recuperando este inmueble, lo podemos acomodar con toda la guita que nos ahorramos y hacemos ahí un centro cívico y mandamos todas las dependencias ahí porque el lugar es grande. Qué sé yo, habría que analizarlo si es la mejor solución o no. Pero el predio es grande, el edificio, y es bastante grande la parte que queda, que hoy hay pasto, digamos. O sea, se podría hacer un buen estacionamiento, una circulación, bueno, habría una que, placita. claro, habría que investigar y ver, pero es una buena, me parece que es una buena idea. Después Sí. tenemos el del tiro federal, que ese estaría bueno averiguar en qué quedó. Porque veo que cuando la gente no pregunta más, el periodismo no pregunta más, es como que le damos vía libre a que pueda llegar a pasar cualquier cosa. Pero Claro. una situación, si bien era una entidad de bien público, similar, digamos. Como se le dio para uso. Se le dio, digamos, para un uso con un cargo. Claro. O sea, era ahí lo que sí hubo, ahí la diferencia con lo de Sirian, lo que sí hubo es transmisión de la propiedad. O sea, la escritura, pues yo un día la vi, la estaban analizando en el Consejo Deliberante, creo que yo pasé por ahí de casualidad, estaba Geloso, creo que en ese momento estaba Coqui Brindisi, bueno, Coqui, colega mío, entonces dice, bueno, che, Juan, ¿qué opinás vos? Porque era una cuestión jurídica, digamos, que había que ver qué se hacía. Y la escritura existe, o sea, el bien pasó a nombre del club de tiro federal, no me puedo acordar exactamente cómo es el nombre completo. Bueno. Club de no sé qué, de tiro federal. Y tenía dentro de su articulado el cargo de tenerlo para la práctica del deporte, digamos. El tema es que ahí hay viste esas cosas que a veces pasan en la Argentina, hay una cosita, un gatillito que no lo podés activar, que es que justamente para vos tener hoy un espacio de tiro aprobado y homologado por lo que es el ente que regula esto, el tiro, tenía que salir de ahí. Porque como había crecido Chacabuco y estaba muy rodeado por una zona urbana, no podía estar más en ese lugar. Entonces, bueno, el argumento de la gente del club era que de alguna manera ellos el predio lo tenían que cambiar o modificar. Claro. Entonces, la cuestión es esa, de si tenían que salir de ahí,
ya incumplían el cargo, entonces lo tenían que devolver al municipio, o si podían disponerlo libremente, como si hubiese sido que lo adquirieron, Claro. para comprar otro. Entonces la discusión jurídica un poco pasa por ahí. Pero sí, es un tema que seguramente va a ser largo. Si más son como 10 hectáreas, creo, ahí, ¿o no? O Sí, 5 por lo menos. 5 seguro. Lo que no me acuerdo quizás son 10, porque me parece que son una quinta tras de otra. Claro. En línea. Creo que sí. Sí, son 2 quintas, me parece. Las Provincias Unidas del Sur. Bueno, son cuestiones que vos fíjate que pasan los años, pasan muchos años. Sí, Los muchos. chirilanos, ya te digo, o sea, son de la época de Rodrigo, que se dio. Empezó el juicio cuando estaba Mauricio, ponele que sea 2013. Ya vamos por el 2023, Bueno, pasaron 10 años. Pero bueno, justamente esto te muestra el funcionamiento de la justicia en la Argentina. Sí. Estábamos sí, hablando, sí. arrancamos con eso. Sí, no, entre además otras que cosas. siempre que está el Estado de por medio tardan más. Siempre que está el Estado de por medio tardan más. Tardan. Sí. No importa si tardan más o menos, tardan. O sea, los chicos que mataron a Fernando Báez Sosa en Villa Gesell en el 2019 y ha sido rapidísimo por la presión mediática y de la gente, pero están empezando a ser juzgados 3 años después. Sí. Y esto fue rápido. Nos muestra claramente cómo funciona la justicia en la Argentina. Y en este caso hay juicio, que veremos cómo termina. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Opinión, piropo, verdad, consecuencia para usted. ¿Juega o no juega? ¿Qué quiero que opine? Si juega, si Sí. va a poder ser. Hay cuestiones ¿De qué que tienen que ver. Lo pongo rápidamente en autos. Terminologías de ustedes. Yo tenía una amiga que siempre hablaba de los autos, y digo, por favor. Viste que es Cristina, no sé qué, es la única que acarrea los votos, sí, no sé qué, pero no sé cuánto. O sea, se dan un montón de vueltas de hace un montón de años y siempre se termina en la figura de Cristina Fernández de Kirchner, que yo ya a esta altura no sé si es mejor o es peor. Sí, a ver, vamos a usar como un paralelismo, un ejemplo de otro país, ¿no? Lo que pasó con Lula en su momento. Uh-huh. Yo creo que lo que pasó con Lula en aquel entonces era una figura que tenía muchas posibilidades de volver a ser presidente, que estaba generando, entonces había que proscribirlo. Había que proscribirlo como sea. Sí. Y por eso ocurrió lo que ocurrió. De hecho, hoy, pasado el tiempo, esa misma figura es hoy presidente de Brasil. Yo te digo la verdad, no tengo tan claro si Cristina se presenta hoy, si puede ser directa, digamos, si tiene las mismas chances de ser presidenta en la Argentina. Uh-huh. Porque ha pasado muchísimas cosas. O sea, se ha desgastado incluso la imagen dentro del mismo espacio. Yo le pregunto más que las chances, ¿cómo lo ve usted si es viable que sea nuestra presidenta? Y lo que pasa es que hay cuestiones que hay que analizarlas. Desde lo jurídico, decir, bueno, sí, se podrá presentar porque están las condiciones jurídicas dadas para que se presente. Y bueno, a lo mejor te digo, sí, puede que sí. Porque nadie a lo mejor se lo va a impedir. La Cámara Nacional Electoral va a decidir y va a decir, sí, puede ser candidata. Eso es una cosa. Uh-huh. La otra es si potencialmente tiene la capacidad para ser presidente una persona que ha tenido en este último tiempo tantos ataques, si se quiere, o tantos golpes, o tantas cosas que tienen que ver con juicios, acusaciones de hechos de corrupción, disputas políticas incluso intraespacio. Entonces, no sé si es tan sencillo, porque la política en nuestro país no es sencilla, no. De decir, esta persona reúne... Yo sé que tiene un caudal electoral propio, muy importante, quizás te diría sin ningún lugar a duda, que es la persona que más caudal electoral propio tiene en la Argentina. Sí. O sea, figurita por figurita. Sí, pero yo lo que le pregunto es otra cosa. El tema es si alcanza eso. No, el tema hoy ya es si a nosotros como argentinos
si es una candidata para este momento del país. Esto es lo que, digamos... Pero el tema sería, ¿cuál sería el momento del país? Y esto que decís vos, o sea, es una mujer que está genera muchísima reacción. Sí, y tenemos En un todos los presidente hoy sectores. que no genera nada de reacción, Exacto. o sea, entonces, Y bueno, pero... ¿viste? No digo, no es que yo esté alentando que sea, que no sea, digamos, porque no quiero poner ningún candidato. La verdad que a la Argentina lo primero que tenemos que hacer desde este lugar, si queremos, es ir haciendo un análisis de qué cosas nos Total. hace falta como para Y si no podemos hacer ponerlo otra cosa. arriba de los rieles Ujú. y que vaya para algún lado. Hoy estamos, lamentablemente, en una situación que no parece No andamos. que no se anda. Dentro del espacio, dentro del peronismo, en estos 4 años, el eje se ha corrido de un lado hacia el otro, porque se intentó empezar a gobernar desde un lugar y se fue corriendo ese eje y estamos del otro lado casi. Entonces eso también hay atrás gente como con sensación de haber sido defraudado, dentro Claro, del todo espacio. lo que implica políticamente ¿No? eso, ¿no? Dentro del espacio, del decir, bueno, espacio. entonces por eso es como que se quiere volver hacia las promesas iniciales. Ujú. Y bueno, la garantía de esas promesas iniciales es más Cristina que Alberto. La garantía de esas promesas iniciales es más Cristina que Massa. Después, ¿quién tiene la capacidad Claro, política encima ese es para otro darle salto. batalla al otro sector? Que sabemos que se está construyendo muy probablemente en la figura de Rodríguez Larreta o de alguien similar. Ujú. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta para el año que está en curso. Entonces, no es solo cuestión de decir, bueno, yo quiero ser. Hay que armar una estrategia política. Porque después, vos me decís, ¿es la persona para gobernar el país en la situación que está? Y la misma pregunta te podría decir, ¿es Rodríguez Larreta o Mauricio Macri la persona adecuada para gobernar el país en la situación en la que está? Yo te digo lo que puede llegar a venir con ellos. Ujú. Es todo lo que se está reclamando en todos los medios continuamente, ajuste, que esto, que el otro, que acá, que poner las cuentas fiscales en orden. Y bueno, la realidad es que vos y yo seguramente nos vamos a tener que hacer 4 o 5 puntos más en el cinto y le vamos a tener que meter, no sé, ya nos corta el medio porque ya más agujeros no le queda. Ese es el tema. ¿Y los que se caen del mapa? Entonces la verdadera discusión va a ser esa. Porque a veces la gente se queda con que, no, pues Cristina, porque esto. No, eso es lo superficial. Ujú. El tema es qué hay por debajo. Con un gobierno que venga, un nuevo presidente, en el año 2023, fines del 2023 va a ser, y ahí después lo vamos a tener que aguantar hasta fines del 27. Y van a ser años complicados, según quien gobierne. Entonces, esa es la cuestión que vamos a tener que tratar Más de complicado, dirimir. digamos, ya venimos complicados. Sí. Es la cuestión que vamos a tener que dirimir en estos meses. ¿Es sostenible un país con el nivel de inflación que se está viviendo? ¿Es sostenible? Y bueno, hay que tratar de ir acomodando ese tipo de cosas. Que el nivel de actividad económica se sostenga es importante. El otro tema a resolver es la inflación. Pero, digamos, hoy hay un nivel de actividad económica que genera una cantidad de trabajo que, bueno, le permite a ciertos sectores todavía pelearla. El tema es cuando no tenés ni el trabajo. Vamos hacia eso. Cuando vos ves que del otro lado te dice, y no, tenemos que modificar la ley laboral, tenemos que modificar las leyes laborales. Yo te digo, mirá, las leyes laborales tienen un montón de problemas, un montón de errores, un montón de cosas que habría que corregir. Pero yo ya me imagino qué es lo que quieren modificar. Bueno, eso es la discusión de lo que hablamos ayer con el concejal Darío Golía, ¿no? Pero a mí me parece que acá hay una trampa importante que tenemos que despejar, que tiene que ver con que nosotros necesitamos una reforma laboral.
La Argentina necesita una reforma laboral. Una reforma por una razón laboral, muy una sencilla. reforma impositiva, una reforma de Todo. un montón de cosas. Pero digo, me voy al trabajo porque lo nombraste vos y porque aparte podemos explicar esto claramente. Es decir, nosotros no trabajamos como se trabajaba antes, cuando se dictó la ley. La ley no contempla un montón de cosas, de realidades que se viven hoy en el ámbito del trabajo. Hay trabajos nuevos, hay maneras diferentes de trabajar, en fin, que tienen que estar contempladas, que tienen que estar revisadas. El tema es que cuando muchos de nosotros pensamos en una reforma laboral, pensamos en acomodar la ley a la realidad y contener lo mejor posible esas realidades. Hay otro sector, y hay que decirlo, el peronismo no quiere la reforma laboral, ni siquiera quiere estar a tono con la realidad laboral de la Argentina en el 2022. Pero del otro lado, la reforma laboral la quieren para hacer dinero con eso. Sí. Entonces estamos medio pelota. Estamos en pelota. La verdad que una vez hablábamos creo que había sido una frase, había pasado Esper por acá. Uh-huh. Sí, me acuerdo que había pasado Esper por esta radio. Me contagié yo de... Y tiró un montón no sé de conceptos espectaculares. El tipo la tenía recontra clara, que había que arreglar esto, aquello, el otro, pim, pom, pom. Yo te dije, sí, bárbaro. Desde lo teórico, Uh-huh. bárbaro. Ahora decime que vaya mañana a Esper y se junte primero con los gremios y le diga, che, muchachos, este año, para que la cosa funcione, no tienen que pedir ningún tipo de aumento de nada, tenemos que bajar esto, Pero, tenemos que bajar lo otro. Juan Pablo, y después te vas... ¿lo hizo Ayola? Y acomodás todo el tablero, te queda Pero lo hizo espectacular. Ayola. Nos dijo hoy en la radio... ¿Cómo lo haces? Lo hizo. Y Nos dijo bueno. hoy en la radio que eran migajas el aumento y que le iba a descontar el día de no trabajo a los municipales. Pero yo, viste, me metés en el tema Iola y se me empiezan a parar los pelitos. No, porque, no es la idea. Viste que le gusta decir, no, es republicano, que yo el otro día desconoció por completo el derecho de huelga, que está en la Constitución, artículo 14. Decirle que lo lea porque por ahí se olvidó. No, pero dijo que el Que trabajo no tienen... era una contraprestación y que si que cobraran un sueldo y bueno, y si que no está trabajaban... digamos, y desconoció el derecho de huelga por completo. Bueno, yo no sé si estoy de acuerdo en que cada vez que, bueno, tenés que hacer y parar bueno, pero si no hay otra, seguramente es la única manera. Y es justamente un derecho porque tiene como la base en el siglo XVIII, en el derecho de resistencia a la opresión. O sea, vos cada vez que hay algo que el sistema no te responde, vos tenés derecho a rebelarte con el sistema. Bueno, el derecho a huelga tiene que ver con esa raíz. Pero bueno, yo no creo que la conozca. A pesar de que él decía que era comunista cuando empezó. No sé. Decías que Esper hizo un análisis perfecto. Claro, había armado el tablerito. Y que si era después ideal. decíselo, te digo, Entonces Ayola yo lo digo, hace. claro, esos son los Esper, los Milei. Son todos oradores fantásticos. Ellos te arreglan todo en 2 minutos, pero una libretita. Tema que después tenés que ir a la realidad. Tenés que reunirte con los diferentes, digamos, con los gremios, es un sector. Gremios, Sí, trabajadores. Claro. Con los empresarios es otro sector. Hay tipos de empresas. Tenés las pymes, tenés las grandes empresas, la UIA, esto, lo otro. Tenés el sector del campo. ¿Cómo hacés para que todos se junten en una mesa? Porque ustedes siempre dicen lo mismo. Nos tenemos que reunir alrededor de una mesa. Sí. 1000 veces yo he visto una reunión alrededor de una mesa y salen todas las reuniones piñas. son alrededor de la mesa. Y salen todas las piñas. Sí. Entonces, que vos reúnas a todos esos sectores, que en algunos casos te diría son antagónicos prácticamente en este país, porque el campo te va a decir una cosa y del otro lado otra. Lógico. Y no van a estar tan dispuestos, vos te das cuenta, cada vez que hay una discusión, dispuestos no están a ceder nada. Tal cual. Entonces, y él los acomodaba en 2 minutos. Eso es vender espejitos de colores. Este país tiene una gran conflictividad hoy, porque además que cualquier país tiene conflictividad cuando enfrenta discusiones de sectores que están en diferentes veredas. El tema es que nosotros tenemos muchas cosas rotas, además. Rotas desde lo institucional, rotas desde lo normativo, rotas desde lo... Entonces, es más difícil. Y desde lo político ni siquiera tenemos hoy un mínimo de consenso, yo diría, por ejemplo, de partidos de centro, partidos ciertamente desarrollistas. En algún momento lo había. En algún momento un sector muy importante del peronismo y un sector muy importante del radicalismo tenían bases bastante cercanas.
se podía articular un diálogo. Hoy con un radicalismo que se derechizó casi por completo y que está alentando la candidatura de Rodríguez Larreta, y no sé si tenés mucho para sentarte. ¿Sabés qué? Por ahí tenés un poquito más para sentarte a hablar, porque lamentablemente, por el otro lado, el peronismo hoy también se derechizó más de lo que debería. Entonces, por ahí están un poquito más cerca, pero la realidad es que no estarían cerca. Rápidamente, pues son y 52, pero estaba pensando mientras vos hablabas, digo, Estados Unidos tiene dos partidos políticos, demócratas y republicanos, Sí. y así se ha movido toda la vida. Y una termina pensando que en el intercalado de esos partidos se encuentra como el camino democrático, ¿no? En esta consecución, porque ganan uno, después los otros, unos, y así va llevando su vida democrática Estados Unidos, que muy mal no le va, pues son primer potencia del mundo. Dicho esto, más allá de la cantidad de pobres que hay, todo lo que podemos discutir mil veces. Dicho esto, digamos, la plata está, la ponen donde quieren y la gente lo avala. También hay una realidad latinoamericana que es que nos vamos radicalizando cada vez más, y cuando digo radicalizando no digo el Partido Radical Argentino, sino nos vamos fundamentalizando cada vez más. Y eso es una realidad muy nuestra. Sí, y peor ocurre. O sea, vamos muy a la derecha o vamos muy vamos muy para el otro lado. O sea, vamos muy. Y ocurre de manera más dramática en los momentos de crisis. Sí, claro. En los momentos de crisis, lamentablemente, como que. Es como que queremos romper todo, ¿no? ¿Viste, Lo decir, que el está tiro mal. puede salir para cualquier lado? Claro. O sea, la persona, digamos, que por ahí no entra a analizar estas cosas que estamos analizando, puede tranquilamente meterse en el cuarto oscuro y votar a una ultraderecha. Exacto. Un tipo que es un trabajador jornalero. Que se hartó. Sí, pero es una locura. Es decir, lógico. Y si lo querés analizar desde el punto de vista, no sé, filosófico, sociológico, de que ese tipo está votando contra sí mismo. Uh-huh. Está tirándose un tiro en las patas, ¿viste? Pero ocurre. Yo lo que esperaría para este 2023 es al menos que haya una discusión de fondo o medianamente de fondo del destino o del camino hacia donde tenemos que tratar de conducir este país. Tenemos una pequeña ventaja, y agradezco que eso haya ocurrido, es que está gobernando Lula en Brasil. Entonces nuestro principal socio al menos puede mostrarnos lo que estamos haciendo mal. Regional nos puede intentar abrazar un poquito. Para que no metamos la pata del todo. Pero la verdad que lo peor que podríamos hacer es lo que le pasó a Brasil con nosotros. O sea, nosotros convivió Alberto con Bolsonaro y lo peor que le podría pasar a Lula es convivir con Larreta. Es malo para el desarrollo regional, porque son proyectos antagónicos. Larreta va a tener una cosmovisión de la Argentina en Latinoamérica mucho más vinculada a Estados Unidos, que es justamente lo que quiere Estados Unidos, que romper este espacio, y lo mismo ocurrió antes. Lo que tenemos que entender en la Argentina, porque funciona de esta manera, y si me crees que me equivoco, corregime, vos también, Pancho, es que cuando votamos en contra de lo que hay porque no nos gusta, no estamos votando necesariamente algo mejor. No. Y no lo terminamos de entender. Los que no quieren esto votan al otro o lo otro, que no necesariamente es lo mejor. ¿Y cuántas veces escuchaste el voto bronca? ¿Qué es el voto bronca? No, y el voto, yo le llamo el voto existencialista, es el voto que existe. O sea, no me gusta esto y bueno, para no perder, ¿a quién voto? A esto. Años hace que votamos así. Si alguna persona en este momento nos está escuchando, el voto bronca. Sí, nos está escuchando, pero si bueno, no, y va, y esa persona, no sé, por ejemplo, hace terapia, va a un psicólogo, que yo, le pregunta al psicólogo, ¿está bueno tomar una decisión caliente, enojado, recontra? Y la psicóloga seguramente le va a decir, no pensás, estás negado. Entonces, partiendo de eso, el voto bronca no tiene razón de ser. ¿Qué es el voto bronca?
El voto cegado, el voto estúpido sería, el voto contra vos mismo, ¿no? El voto bronca, tenés que sacarlo aparte, decir, estos tipos no me gustaron, hicieron, pero del otro lado, ¿qué me ofrecen? Entonces, la verdad, yo le diría así, a una persona que me pare en la calle y dice, no, el voto bronca, yo pego media vuelta y me voy, porque no quiero ni hablar con esa persona. Una persona negada, necia, que se niega a razonar, no quiero hablar. Entonces, llega a eso. Por ahí estoy viejo yo, pero digamos, no quiero tratar de... Nos pasa a todos, pero el tema es, bueno, listo, no queremos hablar, pero... No existe, porque después son 4 años de padecimiento. 4 años de padecimiento. Juan Pablo, ¿usted se acuerda cuando nos sentamos acá en el 2000? Antes del 2015. 2015, allá empezamos en aquella... Y ya sabíamos, sí. Íbamos... Escribimos la segunda edición del libro de García Márquez, Crónica de una muerte anunciada, y después todo lo que venía. Y no somos ninguna, es pensar, no. Tenemos un level, digamos, ahí totalmente mínimo, pero en nada le erramos, en nada. Dijimos, miren que va a pasar tal cosa, miren que va a pasar tal otra. Y va a decir, bueno, tenían ganas de padecerlo, ahí está. Y encima este gobierno no nos ofrece una confianza de mejorar las cosas que están mal hechas, entonces... Yo creo que dentro de su torpeza, la intención de mejorarla está, dentro de su torpeza. Y después tenés que ver que del otro lado hay una enorme presión, y entonces de generar una olla a presión, un caldo de cultivo para que esto explote. Entonces también estaría bueno que alguien lo detecte eso antes y diga, estos son medio giles, pero se la están haciendo muy difíciles. Entonces, si yo no colaboro en que la cosa no se la hagan tan difícil, seguramente el día de mañana no voy a tener otra alternativa que irme con los otros. Eso tampoco está siendo detectado. Vos empezaste a preguntarme por el tema Corte y el tema Alberto Fernández. Yo te dije el desastre que es eso. Y te dije que la Corte es impresentable. Hay gente hoy que seguramente salgo acá, me la voy a cruzar y decir, ¿cómo vas a decir eso? Los muchachos de la Corte son juristas muy respetados. No, son impresentables. Y no pueden resolver absolutamente nada que tenga que ver con esto. Merecen el juicio político y merecerían sacarlos de un boleo. Pero, bueno, hay que resolverlo de otra manera. Entonces, estaría bueno que de a poco empecemos a hacer un análisis de las cosas que nos pasan, porque nos vienen pasando hace 30 y pico de años. Como dijo Elisa Fernández, cometamos nuevos errores. Hubo momentos, hay momentos, digamos, donde el eje estuvo claramente en la centro derecha, buena parte de los 90, los años de Macri, y lo que puede llegar a venir, que fueron durísimos. O sea, que se olvidan de que se destruyó el empleo, se destruyó la industria. No me acuerdo que iba a Rosario, una ciudad fantasma era, a fines de los 90. Hoy eso se revirtió. La gente que piensa que pasó, que los rosarinos en los 90 no tenían ganas de laburar, que tenían ganas de pasarla mal, o que ahora está mejor porque vino Messi, no sé qué debe pensar la gente. Capaz. O sea, hay una causa-efecto clarísima. Y bueno, si no la quieren pensar. Gracias, Juan. Bienvenido. O vuelta venido, no sé. Nos queda un largo camino me a casa. Porque se terminó el Mundial. 12 del mediodía en punto. Nos vamos despidiendo en la operación técnica y la musicalización. Francisco Bruno, Juan Pablo Rasti, Ivana Jacob, Antonio Chetino. Hicimos kilómetro cero por la 93.1. Pasa una hermosa tarde, fresca, agradable, que ya mañana se pone en 38. Nos escuchamos. Chau.